Hermanos, buenos días. Empezamos otro mes. Qué alegría poder seguir compartiendo con ustedes esta palabra que el Señor nos regala como alimento espiritual para todos nosotros. Escuchemos la palabra para el día de hoy. Después de que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hasta el templo. Lo estuvo observando todo, y como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era el tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo, y los instruía diciendo: ¿no está escrito, mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos? Vosotros en cambio la habéis convertido en una cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron a la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: tened fe en Dios. Os aseguro que si uno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Palabra del Señor. Hermanos, hoy la iglesia celebra la memoria de San Justino mártir. Yo quiero hablar un poquito de San Justino. Él era una persona muy reconocida en su tiempo. Él era una persona muy instruida en la filosofía, en la política. Y él en algún momento de su vida aceptó a Jesucristo. Y desde que aceptó a Jesucristo, él sintió cómo su vida se transformaba. En esa época en que él vivió, siglo II, era prohibido decir que uno era cristiano. Y si uno tenía el coraje y la valentía de decirlo, lo metían preso. Y si uno no se arrepentía, lo mataban. Pues bien, a Justino lo metieron preso porque tuvo el coraje de decir públicamente que él era cristiano. Y cuando lo condenaron a muerte, fueron a decirle: mira, tú eres una persona reconocida, tú eres una persona importante aquí en esta ciudad. Si tú dices que no conoces a ese Señor, salvas tu vida. ¿Para qué vas a perder la vida por una tontería? Justino dijo: yo tengo 86 años y nunca he recibido nada malo de mi Señor. Voy a maldecirlo yo ahora. Y gustoso, y libre, y voluntariamente entregó su vida por el Señor, San Justino. En esa época, los romanos pensaban que matando a los cristianos acababan con ellos. Pero resultó la gran ironía de la vida. Entre más cristianos mataban, más cristianos aparecían, porque la sangre de los cristianos, mártires, se convertía en semilla para nuevos cristianos. Semilla, la sangre derramada que produce, que fructifica, que hace que aparezcan más hombres y mujeres capaces de entregar su vida en el servicio del Señor. ¿Qué tiene que ver esta historia de San Justino con el Evangelio de hoy? Un Evangelio que tiene muchos elementos. Un Evangelio que habla del uso que le debemos dar al templo, a la casa del Señor. Un Evangelio que habla de la fe con la cual nosotros debemos pedir las cosas. Pero un Evangelio que presenta una figura, una escena
en la que Jesús va a comer fatigado de un árbol, llega al árbol y no encuentra fruto, lo encuentra lleno solo de hojas. Queridos hermanos, un árbol que no da fruto, un árbol que no alimenta, un árbol que no produce, es un árbol que realmente no tiene nada que hacer en esta historia. Es un árbol que simplemente está ocupando lugar. Es un árbol que no tiene derecho a mantenerse vivo. Y entonces viene Jesús y le dice: nunca más nadie coma de ti. Maldice la higuera. Y la higuera se seca. La higuera se muere. Queridos hermanos, esta palabra es dura. Porque el destino de aquellos que son sembrados, que son cultivados para dar fruto, para dar alimento, pero no dan fruto y no dan alimento, es la muerte, es la sequedad, es la desaparición. Pregúntate tú y respóndete seriamente: ¿dónde has sido plantado? ¿Para qué has sido plantado? ¿Cuáles son los frutos que a ti te piden? Y respóndete sinceramente si de verdad tú estás dando esos frutos. Si tú no estás dando esos frutos, te estás arriesgando a que empiecen a secarte sus hojas, a que empieces a ir sintiendo que tu existencia en este mundo ya no tiene sentido, a que empieces a darte cuenta que estás ocupando un espacio que no te pertenece. La invitación hoy es a dar fruto. Y la manera cristiana de dar fruto es mediante el testimonio de vida, para que otros, a través de mi testimonio, también crean, también fortalezcan su fe y también celebren la palabra que yo escucho, la palabra que yo obedezco, la palabra que ha llenado mi vida. Amén.